Jamie, bueno, ¿y cuál es esa cualidad que debe tener todo líder? Yo creo que una de las más importantes es aprender a escuchar. Okay. Y yo creo que como líderes, si nosotros aprendemos a escuchar a la otra persona, a no asumir, sino a tener una comunicación efectiva, eso hace un cambio grandísimo. Entonces yo definitivamente diría eso, y la empatía. Okay. Como líderes, ¿cómo estamos facilitando de que los empleados se expresen cómo están? A veces un simple ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Es tan sencillo. Desde ahí nació el que Coach Jamie esté hoy impulsando, ayudando a los dueños de negocios a hacerlo más inteligentemente. No más duro, pero más inteligente. Bienvenidos a mi podcast. Aquí encontrarás inspiración y motivación para que puedas superar todos tus miedos y así mismo podrás alcanzar todas tus metas. Comencemos juntos este increíble viaje. Este podcast es presentado por BRS Roofing Supply, Fundación Betty Palomino y Sosa Automobile Group. Bienvenidos. Bienvenidos a un episodio más de Venciendo Miedos, Alcanzamos Metas, donde en cada episodio te ayudamos a transformar tus barreras en esos puentes hacia tus sueños. Hoy estamos desde la ciudad de Atlanta y estamos con Jamie Arias. Ella es coach, ella es certificada con John Maxwell. Correcto. Wow, y tiene una especialización en negocios, ¿verdad? En negocios y en liderazgo. Y en liderazgo. Bueno, bienvenida, Jamie. Es un placer para nosotros que hayas aceptado esa invitación de estar aquí en este espacio de todos. Gracias, mi Betty. Yo te digo algo que yo decía, algún día yo estaría ahí con Betty. Y mira, ya hoy se está haciendo una realidad, así que yo digo visionar, ¿no? Así es, tener esa visión, visualizarlo, y en su momento sucede, y para mí es un honor poder estar aquí, así que gracias por tenerme contigo. Gracias, Jamie. Bueno, entonces cuéntanos con tus propias palabras, ¿quién es Jamie? ¡Wow! ¿Quién es Jamie? Jamie es una mujer apasionada, Jamie es una mujer que ama, Jamie es una mujer de fe. Jamie es una mujer que le encanta hacer lo que hace, y para Jamie es muy importante su familia. El haber crecido en un hogar de negocios le dio ese sentido a darle aún más valor a lo que es la familia. Así que yo creo que, en resumidas cuentas, esa es Jamie. Qué bueno, Jamie, excelente. Tú eres colombiana, ¿cierto? Yo soy colombiana, como dicen, ¿de qué parte pura de cepa, Colombia? De Palmira, De Palmira, ¿ve? Sí, hoy soy del Valle. ¿Y cuánto tiempo llevas aquí en Estados Unidos y cómo fue ese proceso migratorio de cuando llegaste de Colombia? Wow, bueno, yo llegué aquí a los Estados Unidos a los 16 años. Ok. Y te voy a ser sincera, no queríamos venir a los Estados Unidos. Okay. Como te adelanté un poquito, vivíamos en negocios todo el tiempo. Cuando mi papá decidió emigrar aquí a los Estados Unidos, yo tenía 8 años. Okay. Y para mí como que él se vino a trabajar y nosotras tuvimos un respirito, y no es nada en contra de mi papá, sino que siempre era trabajo constantemente. Okay. Y cuando él se vino para acá, pues era muy difícil. Yo no te voy a decir que no, en Colombia fue muy difícil la vida económicamente. Mi papá se vino en un tiempo donde estábamos pasando muchas dificultades financieras. Y él se vino para acá, pero él se vino en el tiempo que Ronald Reagan estaba de presidente. Okay. Y a los 6 meses de él haberse venido para los Estados Unidos, ya él estaba de regreso. Él adquirió su residencia a los 6 meses de haber llegado. Wow. En ese tiempo era rapidísimo, eso súper fácil. Eso fue flash. Okay. Y pues él regresó, y desde ese momento él empezó a colocar documentos para que nosotras pudiéramos venirnos para acá legalmente. Okay. Ese fue un proceso largo que no se vio realizado hasta que yo tenía 16 años. A los 16 años fue que se dio la oportunidad. Fuimos a la Embajada de Colombia a pedir pues el permiso que nos dieran la residencia, y yo recuerdo estando en esa sala de espera que nos llamara el cónsul, y nosotras no queremos irnos, porque ya el estilo de vida que nosotras habíamos adquirido en Colombia, a pesar de que pues por muchos años fue muy duro, ya nos habíamos organizado. Mi papá se había venido para acá, ya le enviaba para Colombia, ya finalmente pudimos tener un poco de estabilidad. Entonces, cuando él dijo que nos veníamos, yo no quería, yo ya tenía mi vida planeada, yo quería graduarme, estaba en mi último año de bachillerato, yo ya tenía en mi mente que yo me quería graduar y hacer doctorado.
y quería después casarme y tener hijos y ya, esa era mi vida. Y cuando él dijo que nos veníamos para acá, yo sentí que mi mundo se desmoronó completamente, porque yo dije, ¿y ahora? O sea, no sé inglés, voy a un país completamente diferente, aunque él nos prometió que nos iba a traer, o sea, nos ofreció lo mejor, la mejor locación, y al llegar acá pues fue muy diferente. No llegamos aquí a Georgia, llegamos a Nueva York. Y recuerdo, como te decía, estando en la embajada cuando nos dijeron que nos aceptaron, nosotras fue una tristeza muy grande. Y cuando salimos de la entrevista con el cónsul, la gente nos decía, ¿por qué están llorando? Les rechazaron la residencia y nosotras decíamos, no la dieron. Y era porque nosotras no queríamos Claro, venir estaban para en acá. esa edad, de adolescentes, donde ya ustedes tenían su vida. Correcto. Allá con sus amigos y no, yo creo que en esa edad no son las únicas, porque normalmente yo he escuchado de padres con hijas adolescentes en esa edad y increíblemente, pues Sí. obviamente están ellas pensando es en sus amigos, en no dejar su círculo. Claro. Ya se sienten parte de algo y pues llegar a un país donde no conocen a nadie, a tratar otra vez de incluirse en un cierto grupo y que uno en ese tiempo está, mejor dicho, que esas hormonas alborotadas, esas Horrible, pues, emociones. imagínate a los 16 años, no, o sea, yo ya tenía mi vida hecha. Claro. Yo dije, ¿por qué voy a ir a los Estados Unidos ¿A qué? a desbaratar mi vida? O sea, Claro. como quien dice, vamos, el punto número 1, estaba en mi área de conformidad. Yo estaba Así es. conforme. Entonces, para mí, el que me sacaran de mi área de conformidad era, no, yo no quiero. Y yo sabía muy en el fondo de que no nos iba a tocar fácil. A pesar de que mi papá nos ofreció muchas cosas, yo sabía que no iba a ser fácil porque era trabajo. Con mi papá era trabajo y era trabajo fuerte. Entonces, de pronto ese era un poco el temor que nosotras teníamos porque no sabíamos qué era lo que nos íbamos a encontrar en Nueva York, porque fue Sí. a Nueva York que llegamos. Bueno, y Nueva York que también es completamente diferente, ¿cómo fue también acoplarse a ese frío, ese invierno? Dios mío, qué invierno. Mujer, yo te cuento, mi papá tenía un camión de comida en ese tiempo, él siempre tenía restaurante, panadería, yo crecí en eso, desde los 3 años me acuerdo en mi mente, y después si tenemos tiempo te cuento una anécdota, algo que me pasó Okay. a la edad de los 3 años, pero era siempre trabajo, y él tenía un camión de comida en la Okay. Roosevelt Avenue, así que los que de pronto han ido a Nueva York, Claro. a la 82 y la Roosevelt, Puro mi restaurante papá, colombiano. Ahí era puro colombiano y él tenía su camión de comida. Él vendía chunchurria, carne asada, arepas, chorizo, o sea, todo lo que era la fritanga Ok. rica, típica colombiana, mi papá lo vendía y todo eso lo teníamos que preparar nosotras. Los fines de semana era fuerte. Era preparar más de 250 arepas a mano, Wow. aliñar más de 50 libras de carne, el cerdo, la chunchurria eran unos hoyones, lo que le dicen los mexicanos tripamiski, el colombiano le dice chunchurria, Chunchullo. para todos en general es la tripa de la vaca, De la pues vaca. para que sepan. Y eran unos hoyones y teníamos que cocinar eso, sacarle la el grasa, olor. prepararlo, no, eso salíamos oliendo, pero a manteca, la cosa más horrible. Y eran un parqueadero. Era un parqueadero que era súper frío en pleno invierno, que nosotras veníamos del calor, de lo rico, y en Nueva York los fríos, o sea, son impresionantes, y estábamos rodeadas, era de puro concreto, no había agua caliente con qué limpiar, así que nos tocaba a punta de agua fría, de quitarle No. la grasa a las ollas, a los utensilios, Ay. era fuerte. Entonces, imagínate, la niña linda que estaba graduada en Colombia, venir a tener que lidiar con eso, con su mamá y su hermana, en medio del frío, era fuerte, y salir de ahí todas mojadas y tener que caminar en pleno invierno. Unos 10 bloques y no era más porque pues no nos daban para la transportación, así que nos tocaba caminar a veces en esas calles frisadas con la ropa muchas veces mojada, porque pues a veces simplemente nos cogía pues a quemarropa y no teníamos ropa adicional y nos tocaba irnos en ese frío, así que no fue fácil, pero yo creo que fue algo que simplemente me enseñó a mí, a mi familia, a mi hermana, Eso te iba a preguntar, de lo que hoy- estábamos hechas, ¿no? Que hoy ya eres una Jamie adulta. Correcto. Entonces, ¿qué para ti y para tu hermana, o sea, cuáles fueron esos principales aprendizajes que nunca van a olvidar, que hoy que ayudaron a que sean esas mujeres de hoy en día? De que uno tiene que ser todoterreno, de que uno Así nunca es. lo va a tener
todo cómodo en la vida, que a pesar de que pasamos muchas dificultades en la niñez creciendo, no había estabilidad en muchas áreas, pero una de las cosas que yo he aprendido más es de que las situaciones más duras que yo he vivido en mi vida son las que me han formado. Son las que me han dado madurez, me han dado resiliencia, me han enseñado de qué estoy hecha y simplemente yo, como dicen a veces en México, ¿no? No se rajan. Y yo creo que eso es una de las cosas que yo aprendí, que uno no tiene que darse por vencido tan fácilmente. Si nosotras logramos pasar por todo eso, por esos fríos en Nueva York, en la adolescencia. Y yo pienso que muchos han pasado cosas peores, pero esa fue mi experiencia. Sí. La experiencia que para mí fue muy difícil y aún ya de adulta tengo que lidiar con artritis, tengo que lidiar con el dolor en la cadera, en la espalda, porque había ese cambio del calor al frío constantemente y el hielo. Entonces eso pues repercutió en mi salud. Pero mira que, como yo te dije al principio, soy una mujer de fe y yo ni siquiera declaro que yo tengo eso. Yo simplemente digo, no, yo estoy bien y yo sigo con la vida porque hoy en día yo puedo disfrutar de los frutos de todo ese trabajo, de lo mucho que trabajó mi papá, de que él se esforzó demasiado y que a pesar de que de pronto él hizo lo que él mejor sabía hacer en ese tiempo. Mi papá desafortunadamente ya se nos fue, él falleció hace un poco más de 10 años. Pero yo hoy en día, que me pongo a pensar en dónde estoy, yo digo, qué rico que mi papá hubiera podido ver lo que logramos, lo que mi hermana ha logrado, lo que he logrado yo, cómo está mi mamá, y que lo pudimos hacer diferente. De que, papá, mira, aprendimos de lo que nos enseñaste a ser mujeres fuertes, duras, arriesgadas, porque hemos sido muy arriesgadas por mi papá, porque él era un hombre súper arriesgado. Y yo digo tomamos lo mejor de lo que él nos enseñó y simplemente lo moldeamos para hacer algo diferente hoy en día y decirle, papá, lo estamos haciendo mejor. Creo que no lo estamos haciendo excelente, pero creo que lo estamos haciendo mejor y estamos logrando cambiar el rumbo del futuro de nuestros hijos, que era algo que yo quería hacer, fue algo por lo que yo he luchado siempre y creo que él se sentiría orgulloso. Bueno, yo creo que él se siente orgulloso porque yo a veces digo, no sé si él de pronto todavía está viendo esto, ¿no? Desde el cielo, como él pueda acompañarme. Yo siempre lo siento y me acompaña con sus consejos, con sus cosas, su entereza. Él siempre está en mi mente y en mi corazón, entonces él sigue vivo en mi memoria, en mi corazón. Así es. Bueno, Jamie, cuéntanos cómo fue que te inspiraste a ser conferencista y coach en negocios y en liderazgo. Mi historia. Okay. Bueno, yo estuve en finanzas, lo que fue en el área de las finanzas por más de 20 años en el mundo corporativo. Mi papá, por lo mismo, que él siempre fue un hombre de negocios. Cuando llegó la parte de que yo tenía que ir a la universidad, porque yo llegué aquí a los 16 años a Nueva York, me gradué por correo prácticamente. El diploma me llegó a Nueva York porque yo me vine en los 2 últimos meses de graduación. O sea, ya estábamos terminando el año escolar en Colombia, el último grado de bachillerato. Y mi papá dijo, nos vamos. Yo, papi, pero he esperado toda mi vida por mi graduación. Y él dijo, no, nos teníamos que venir ya porque ya los Estados Unidos no nos iba a dar más oportunidad de esperar porque se había dilatado mucho el proceso de podernos venir para acá. Habíamos perdido muchas citas y antes es que en las últimas llegamos. Entonces, él dijo, ya nos tenemos que ir, así que me tocó graduarme por correo. Algunas amigas, súper amigas, me ayudaron a terminar las últimas tareas, a someterlo a los maestros, y me llegó el diploma por correo. Y cuando yo le dije al papá, quiero aprender inglés, quiero ir a la universidad, él no me quería pagar los estudios. Yo le dije, pero es que yo necesito aprender el idioma. Y él decía, es que yo no le voy a pagar a usted para que usted vaya y le trabaje a otro. Y yo decía, ok, pero tengo que prepararme de alguna manera. Y él no quiso hacerlo. Entonces, ¿qué pasó? A mí me tocó conseguirme un trabajo y trabajarle a él también para, con lo que yo ganaba, con eso lograr pagar mis estudios. Un amigo de mi papá, muy buen amigo, lo influenció en cierta manera y le dijo, gordo, como le decían a mi papá, apoye a su hija, que si ella no aprende, ella cómo va a salir adelante. Páguele por lo menos 6 meses de inglés. Y verdad, eso hizo. Mi papá me pagó 6 meses de inglés en una universidad y eso fue todo. De ahí, pues, a reinventarme para ir ya al colegio.
Y ahí fue que empecé a trabajar, me busqué una beca, gracias a Dios me aceptaron y empecé a estudiar para negocios y tecnología. Entonces eso fue en el 98, creo que fue. No fue hasta el 98 que yo logré hacer estudios de universidad. Y ahí me gradué, ya para el 2001, pues fue una carrera bastante rápida porque pues no había como más, yo no tenía con qué más pagar una carrera más avanzada, pero eso fue lo que logré costearme en ese tiempo y fue en negocios y en finanzas. Y de ahí empecé a trabajar en finanzas en el mundo corporativo como por 20 años. A eso me dediqué en administración, en finanzas, y luego logré trabajar a lo último, tanto buscar el crecer, el avanzar, el siempre buscar ser jefe, líder, hacerlo, coger las oportunidades que me dieran y yo buscarlas. Finalmente cogí una posición de gerente financiero, una posición que ni siquiera la estaba buscando, simplemente alguien vio mi currículum y dijo, Jamie, tienes todas las cualificaciones para la posición que estamos buscando, y me contrataron mientras todavía tenía otro empleo. Entonces me tocó decidir dejar el otro empleo de 5 años y tomar esa posición. Me pagaban muy bien, era una posición que yo dije, la estaba buscando por mucho tiempo, y fue para una de las compañías manufactureras de comida mexicana aquí en los Estados Unidos, más popular, muy popular. Eso fue aquí en Georgia. Aquí en Georgia, ok. Después de haberme venido de Nueva York. Y la gente dirá, ¿cómo llegaste a Georgia? Pues justamente una condición financiera muy difícil, que ya yo me había casado, ya tenía 2 hijos, 2 niños pequeños. Tuve que dejar de trabajar para cuidarlos a ellos desde la casa y se nos complicó la situación financieramente. Estábamos perdiendo nuestra casa, foreclosure, el banco no lo iba a quitar. Eso fue en el 2008 cuando cayó el mercado, que pues a todos nos pasó. Exacto, a todos nos pasó, y eso fue en Nueva York cuando ya me había casado y todo eso. Y yo dije, ¿ahorita qué hacemos? ¿Ahorita qué va a pasar? Entonces, un trabajo al que yo apliqué, que esa es otra historia larga, pero una historia de fe también, me contrataron, me llamaron, ahí fue que nos movimos para acá, para Georgia, ahí estuve 5 años, y al estar en esta organización de partes, distribución de partes, fue que me llamaron para esta organización de comida, de distribución de comida mexicanos y manufacturera. Ahí fue que me llamaron, yo dije, listo, tomo la posición, y cuando estaba trabajando ahí 1 año y medio más o menos, que era mucho reto, la verdad, porque somos latinos, amo a mi cultura latina, ustedes no saben cómo yo amo a toda la gente que yo conozco que somos latinos, es mi sangre, es mi cultura, pero tenemos un problema de que a veces como que chocamos mucho, hay mucha envidia, mucha toxicidad, el chisme pasaba en esa corporación y fue duro. Y yo dije, ¿yo cómo le voy a echar frente a esta situación? Tengo un equipo de más de 60 personas, incluyendo las personas en la corporación, en la oficina corporativa, pero ellos tenían otras locaciones en todos los Estados Unidos. Y ellos pues reportaban a mí también de manera virtual. Eran más de 60 personas. Había mucho dinero que colectar, que estaba en los libros y que era muy difícil hacerlo, hasta para muchos era imposible, porque eran millones de dólares y facturas que ya estaban en cajas archivadas y que nadie pensaba que eso se iba a colectar porque ya se había hecho un write-off a bad debt. Yo dije, pero esto se puede colectar, pero yo necesito ayuda y yo cómo voy a hacerle frente a esto. Así que en esa desesperación contraté una coach de liderazgo. Yo dije, alguien me tiene que ayudar a mí aquí, llevarme de la mano y guiarme cómo yo voy a llevar a este equipo adelante, cómo lo voy a hacer. La contraté por algunas secciones, era bastante costoso, así que yo no me podía costear tanto, así que me cogí unas cuantas secciones, pero yo dije, pero aquí yo le saco el sumo a esto y algo vamos a poder hacer. Pero yo pude experimentar el poder y lo impactante que fue el tener a una persona que me llevara de la mano, que me guiara, alguien que ya había caminado el camino, que tenía la experiencia, alguien que había ayudado a otros a salir adelante. Yo pues los ayudaba a ellos porque a mí no, y ahí la contraté. Logramos bajar lo que eran los niveles de chisme, los niveles de toxicidad, empezamos a subir los niveles de llevarnos mejor, de tener una mejor comunicación, de cómo trabajar en equipo. Yo empecé a ver cómo el equipo empezó a trabajar mejor, hasta le empecé a caer bien a los empleados porque es que no me querían cuando yo llegué ahí. Fue duro, fue muy difícil y empezamos a trabajar juntos. La gente siempre se resiste al cambio. Sí, pues claro, pues venía esta de un momento a otro y bueno, pero empezamos a conectar
empecé mucho a trabajar lo que era la comunicación, y eso es algo que yo me he dado cuenta que es muy importante en corporaciones. Una de las cosas o las deficiencias es la falta de comunicación efectiva. Muchos creen que se comunican, hablan, dan una instrucción y se mueven al siguiente paso, pero no se aseguran de que esa comunicación haya sido efectiva y que la otra persona haya entendido lo que dijo. Y yo empecé a trabajar esa parte. ¿Y tú crees que de pronto esto sea tenga algo que ver de que trabajamos con personas de diferentes culturas, que sea algo de pronto cultural? Yo creo que sí, sí, porque muchas personas simplemente dan la instrucción y se mueven y van a la siguiente porque estamos acostumbrados a que entienda la primera y cache el resto como pueda, o sea, no tengo que estarte explicando tanto, ni con palitos ni con plastilina. Entonces esa mentalidad a veces crece, ¿no? De pronto creciendo en la niñez, es que todo hay que decírselo desglosado. Entonces yo creo que la cultura desde la niñez vamos trayendo eso, entonces queremos ser autosuficientes y a veces nos da temor de volver a preguntar qué fue lo que dijo, perdón, me aclara un poco qué fue lo que dijo, pero como queremos que piensen de que entendimos todo y que todo lo sabemos, nos da temor a volver a preguntar una aclaración. Entonces yo creo que eso es parte de la cultura. Yo lo viví, la verdad. A veces mi papá y mi mamá me daban instrucciones y se iban y yo ingénieselas como pueda, mi hija, si entendió o no. Y eso no, yo creo que sí pasa afecta. eso también por el idioma, ¿no? Porque a veces lo que dijiste ahorita con tus papás, ¿no? Cuando los hijos de uno crecen acá y su cerebro está más en inglés, entonces uno les va a hablar y no entiende los modismos de uno ni nada de eso, ¿no? Ni el español de uno. El Spanglish. Entonces igual, exacto, el Spanglish, quedan así como que... Sí, igual ahí, también me imagino allá que la mayoría de personas de qué país trabajaban. Uy, Dios mío, había muchos, habíamos colombianos, ecuatorianos, centroamericanos, peruanos, mexicanos, o sí. Y cada país que tiene sus diferentes modismos. Correcto. Entonces, fue difícil, fue muy complejo. A pesar de que hablábamos el mismo idioma, no nos conectábamos igual. Entonces, para mí eso fue como un golpe muy fuerte. Yo dije, aquí hay que trabajar la comunicación. Eso es uno de los problemas más grandes y, ¿verdad? Empecé a trabajar eso. Entonces, ¿qué hacía yo con los chicos y las chicas con las que trabajaba? Yo les daba una instrucción y yo siempre les preguntaba, ¿me puedes repetir, por favor, lo que entendiste? Entonces, ¿qué pasaba? Ellos me repetían de regreso y yo les decía, no lo tomen como que yo los quiero hacer sentir de que no entendieron, sino que quiero asegurarme de que estemos en la misma página. Y esto fue una costumbre que yo tomé con ellos y ya ellos no lo tomaban de una manera ofensiva. Al principio sí, pero a mí me tocó explicar una y otra vez porque yo les dije, quiero que trabajemos la comunicación efectiva. Y, ¿verdad? Yo les decía eso para ellos ya era una normalidad. Y me daba cuenta muchas veces cuando me repetían, no, eso no fue lo que dije. Yo quiero asegurarme de que esto y esto es lo que se va a hacer. Entonces, fue un proceso, pero ayudó bastante. ¿Qué pasó? Hasta los otros departamentos empezaron a tener curiosidad de qué era lo que estaba pasando en el departamento de cuentas por cobrar, porque decían, ellos están entendiendo, celebran cosas, se están llevando mejor. Y al final del partido, habían casi 17 millones de dólares y de esos 17 millones de dólares había, yo creo que más de un 90% de cuentas por cobrar. Cuentas por cobrar. Había, yo creo que casi un 90% de eso que estaba vencido y que ya no se podía colectar mucho de eso. Incobrable, que ya no se podía cobrar. Bueno, pues como manejábamos mucho los términos en inglés, era bad debt. Ya le habían hecho un write-off a todo eso. Ya lo habían, como quien dice, consolidado a que esto no se puede cobrar. Ya está, pérdida. ¿Y qué pasó? Empezamos a trabajar y hasta esas facturas que no se podían cobrar, que ya se había hecho un write-off, empezamos a colectarlas y se llegó a colectar más de 11 millones de dólares en 6 meses. Entonces eso fue un logro muy grande para ellos, el equipo, claro, la autoestima empezó a subir y empecé yo a decir, bueno, aquí me le tiene que pagar más al equipo porque ellos se están dedicando, y empecé yo a interceder mucho por los empleados hasta el punto que yo creo que le empecé a caer mal a muchos y a meterme en el terreno prohibido de otros. Entonces, un día simplemente me llamaron al Departamento de Recursos Humanos y me dijeron, Jamie, estás despedida. Y yo dije, ¿pero por qué? O sea, espérate, o sea, que alguien me explique el por qué, después de que hemos hecho lo que hemos hecho y estoy viendo cómo el equipo ha mejorado, implementado en muchas áreas, me despiden.
No, simplemente me dijeron, Jamie, es que aquí en Georgia podemos despedir a las personas sin ningún motivo. ¿Qué me tocó a mí? Coger mis chiritos y me llevaron escoltada a mi oficina como si yo fuera una criminal. Yo me sentí terrible y para mí, pues claro, el ego, el orgullo que te saquen escoltada es como que yo no he hecho nada malo. Claro. Y mirar qué me estaba llevando yo, y bueno, pues yo me estaba llevando mis propiedades. Salí de ahí sintiéndome, o sea, como dice, con la cola entre las piernas, pues para no decir las palabras duras. Me sentí muy mal y yo no entendía. Al día siguiente, lo único que yo acudí fue a la fe. Yo fui a la iglesia, me levanté muy temprano, me fui a orar y a llorar, a desahogarme. ¿Cuánto tiempo duró ese momento que te sentías? Porque claro, eso, la autoestima. Eso fueron varias semanas, pero yo te digo que el haber hecho eso inmediatamente, yo estaba pasando por ese proceso, fue para mí un proceso de sanación más rápido de lo usual, porque yo fui y me desahogué completamente y yo dije, ¿ahora qué hago con mi vida? Finanzas, ya no quiero saber más de finanzas. Me han rechazado, me han menospreciado, me han humillado, he hecho todo lo que he podido todos estos años, pero siempre volvemos a lo mismo. Y yo ya no creo que ese es propósito para mí. Lloré y le dije, Dios mío, ábreme una puerta. Y yo me sentía que yo estaba en un hallway, como en un pasillo oscuro, donde ¿Eso en qué todas año las fue? puertas. Eso fue en el 2019, enero del 2019, donde yo sentía que todas las puertas estaban cerradas. Y yo lo único que decía era, Señor, te doy gracias por lo que estoy viviendo. Era duro, porque ¿a quién le gusta darle gracias porque la está pasando mal, porque te humillaron? Pero eso fue lo que yo hice. A mí me tocó ir en contra de la corriente y dije, yo aquí voy a ir en contra de mis emociones y mis sentimientos. Y empecé a agradecer. Empecé a agradecer el mal momento, empecé a decirle a Dios, yo sé que tú tienes el control. Y yo veía todas las puertas cerradas y ese día yo le pedí a Dios con mucha fe. Alguien se me acercó y me dijo, Jamie, ¿qué te pasa? Yo le dije, perdí mi trabajo y no sé qué voy a hacer. Eso fue esa mañana en la iglesia. Ella oró por mí en ese momento y me dijo, Jamie, yo veo que tú estás en ese pasillo y estás adorando a Dios y dándole gracias a Dios, pero yo veo una puerta que se abrió para ti. Y saliste por esa puerta y estás en un pasto verde y estás danzando, estás feliz. Dios tiene para ti lo siguiente que te va a llevar a tu propósito. Para mí eso fue como que un peso se quitó de encima y yo dije, Señor, yo sé que tú tienes el control de mi vida. Ahí me acerqué a mi pastor y le dije, yo quiero ser coach de negocios, acordándome por la experiencia que yo había tenido con mi coach de liderazgo cuando saqué adelante el equipo. Y él me dijo, ¿has escuchado de John Maxwell? Y yo le dije, claro, he oído de él, pero pues no mucho. Yo sé que escribe libros y todo eso. Me dijo, deberías de chequearlo. Y por ahí empezó mi jornada. Me fui a aplicar para desempleo. Y yo en el camino, cuando iba en el carro, yo iba manejando y dije, bueno, ahorita, ¿qué hago con mi vida? ¿Y esto qué sigo ahora? O sea, John Maxwell, ¿qué? Y ese era el nombre que constantemente retumbaba en mi mente. Fui y apliqué. Cuando regresé, la misma cosa, y ya yo cogí para el carro y yo, bueno, ¿qué pues? ¿Qué es con John Maxwell? Ahorillé el carro y cogí mi teléfono y empecé a hacer en Google, a chequear, a ver quién era, googlear, cuando que es que John Maxwell, miro yo, a 3 bloques, o sea, literal, yo estaba a 3 bloques de las oficinas corporativas de John Maxwell. Yo cogí inmediatamente manejé hacia allá, hacia allá, me acomodé mi cabello, me bajé los pelitos que tenía parados y yo dije, me voy para allá, arriesgada. Otra vez la Jamie arriesgada se fue. Y verdad, cuando yo entré ahí, la sonrisa, el ambiente, la cultura, o sea, lo que yo sentía al entrar ahí, yo dije, esto es lo que yo quiero para mí. Este es el ambiente, a esto quiero pertenecer, esto es lo que yo quiero. Y de verdad, la gente me trató súper bien, me introdujeron, me hablaron cuando me dijeron el precio de lo que me costaba. Yo dije, ay, Dios mío, ahora que sin trabajo, desempleada, acabé de aplicar para desempleo, ¿qué voy a hacer? Pero nuevamente la fe volvió y actuó porque yo... Salto de fe. De nuevo, yo cuando le dije a mi esposo, le dije, amor, se me presentó esta oportunidad, pero mira, me toca invertir toda esta plata. Y él me dijo, Jamie, ahora, o sea, no hay con qué. Yo le dije, amor, nosotros no tenemos, pero Dios sí. Yo le dije, vamos a esperar en Dios, que yo sé que Él va a proveer. Y verdad, al día siguiente yo oré y fui y apliqué para una tarjeta de crédito. Acuérdate, recién nos veníamos de Nueva York no hace mucho tiempo, porque nosotros llegamos de Nueva York en el 2012 aquí a Georgia, pero llevamos un proceso de 6 años de que estábamos perdiendo la casa en Nueva York, foreclosure, todo ese tipo de cosas. Mi crédito estaba hecho un desastre. O sea que aplique para una tarjeta de crédito y tenga fe, porque a ver si la aceptan, yo no sé.
Y eso fue lo que yo hice. Y mira que fue tan bonita esa parte porque cuando apliqué para la tarjeta de crédito me aprobaron exactamente por la cantidad de lo que del costaba la dinero que yo certificación. tenía. Ni eso, era el depósito. Ok. Era el depósito. Y yo dije, bueno, con esto empiezo y con esto me lanzo. Y así lo hicimos. Y me tomó 1 año y medio certificarme, pero para mí fue un proceso que yo estaba creciendo. Y después, a la semana de yo haber aplicado, que acuérdate, estábamos entre esa semana de haber perdido el trabajo y todo eso, me llamaron para trabajar en una granja. Ok. Y ahí está mi lugar espacioso, mis pastos verdes, porque en una granja me tocó, fue mi preparación fuerte, o sea, en el ámbito de los negocios. ¿Por qué? Porque ahí tuve que aprender a llevar el negocio. Yo estaba encargada completamente de todo el negocio de la granja, el área administrativa, los pagos, los eventos, los empleados, los clientes, toda el área de un negocio me tocó manejarlo de A a Z. A la Z. Y de ahí lo aprendí y yo digo, Dios tiene propósito porque me llevó hasta allá me preparé, fue mi universidad intensiva en cuanto a negocios, aunque yo ya había pasado por ese proceso con mis padres, pero recuerden, no era hecho de la mejor manera y yo quería hacerlo bien. Yo decía, para conmigo y yo de ahora en adelante yo quiero hacer negocios como quería que mi papá que yo lo hiciera, pero quiero hacerlo bien, porque quiero que él se sienta orgulloso de lo que sus hijas o de lo que su hija logró hacer. Y quiero dejarle un legado a mis hijos. Entonces eso fue lo que empezamos a hacer. Y mira, empecé a darle la estructura a cómo llevar un negocio y esa fue mi escuela, mi universidad, me certifiqué. Y yo dije, ¿ahorita qué hago con el certificado? Dije, bueno, he aprendido los procesos. Y creo que los negocios en el estado de Georgia necesitan ayuda. Yo tengo la pasión, tengo el deseo, siento propósito, creo que este es mi llamamiento y viene desde la historia, desde niña, que casi muero a los 3 años por el haber hecho las cosas mal hechas en el negocio, que era más importante los negocios que la familia. Y yo dije, quiero darle una estructura donde la familia sea la parte primordial de los negocios, que yo le pueda ayudar a las familias de mis latinos, a quien sea, pero que lo hagamos bien. Y de ahí estoy, ahí ya llevo casi 5 años haciéndolo. Te digo que para mí es un orgullo ver personas que yo he logrado ayudar y que han llegado más lejos que yo. Y eso no me hace sentir mal. Sí, empresas, no me hace sentir mal porque yo digo, yo estoy ayudando a impulsar a negocios a que crezcan, a que avancen, a que ayuden a crecer la economía en el estado de Georgia. Y para mí eso es un orgullo muy grande. Entonces, volviendo a esa pregunta que tú me hiciste, desde ahí nació el que Coach Jamie esté hoy impulsando, ayudando a los dueños de negocios a hacerlo más inteligentemente, no más duro, pero más inteligentemente. Efectivamente. Correcto. Ok, Jamie, bueno, ¿y cuál es esa cualidad que debe tener todo líder para que puedan motivar, inspirar a sus equipos hacia el éxito? Yo creo que una de las más importantes es aprender a escuchar. Ok. A veces, desafortunadamente, nacemos con el sentido auditivo, pero no con la capacidad de escuchar, de realmente escuchar. Y yo creo que como líderes, si nosotros aprendemos a escuchar a la otra persona, a no asumir, sino a tener una comunicación efectiva, eso hace un cambio grandísimo. Entonces yo definitivamente diría eso, y la empatía. O sea, yo creo que los líderes empáticos causan una diferencia muy grande, el que aprendemos a escuchar, el que aprendamos a ser empáticos y el que estemos siempre pensando en que voy a avanzar, voy a llegar a la cima, pero yo no voy a llegar solo. Porque un líder que llega a la cima, llega solo, si mira para atrás, simplemente está tomando una caminata hacia la montaña. Pero cuando tú como líder llegas a la cima y miras hacia atrás, tú estás dejando un legado. Porque llegas a la cima y posiblemente ahí queda, pero sabes que viene más gente detrás de ti, a quienes estamos entrenando, a quienes estamos preparando para el futuro. Y lo más bonito es que esos que vienen detrás de nosotros lo van a hacer mejor que nosotros, si nosotros los empoderamos. Que eso era lo que yo te estaba diciendo. Para mí es un orgullo como dueña de negocio, como coach de negocios y como conferencista, el yo poder afectar la vida de las personas de tal manera que ellos lleguen a ser aún más grandes que yo misma, porque yo sé que la semilla ha sido plantada, que el legado ha sido dejado y que podemos crear a una bola, como si el efecto de bola de nieve, aún más grande. Pero es muy bonito saber, lo empecé, lo inicié y los demás siguieron. Así, bueno, Jamie,
¿Cuál crees que sea el principal motivo de que los equipos no pueden tener una verdadera comunicación efectiva dentro de una organización? Yo creo que algunas de esas podría ser que no se está facilitando. Okay. Puede ser una de esas cosas. Como líderes, de nuevo, volvemos al liderazgo, porque los equipos no se manejan solos. Okay. Los equipos tienen un líder. Y si como líder no estamos facilitando esa comunicación, así sea herramientas, equipo, no tenemos reuniones donde de pronto el equipo se pueda sentar, hablar en un área tranquila, relajada, que se puedan abrir y que puedan decir qué es lo que está sucediendo. Si no facilitamos esto como líderes, el equipo no se va a acostumbrar a eso. El equipo va a ir simplemente en un corre-corre constantemente tratando de dar el mensaje y tratando de desarrollar o entregar la tarea que tiene que entregar a diario. Pero yo creo que hay que facilitarlo. ¿Cómo? Como yo te digo, en la mañana. Okay. Como líderes, ¿cómo estamos facilitando de que los empleados se expresen cómo están? A veces un simple ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Es tan sencillo. Y yo sé que a veces hay líderes que dicen, yo no voy a dar espacio para drama ni para que me vengan a decir que se murió el perro o que le dio fiebre. No, yo no voy a preguntar, simplemente llego buenos días y sigo porque no me gusta el drama y no voy a abrir la puerta para eso. Pero si entendiéramos lo importante de lo que es crear conexión, Okay. de lo que es crear una relación con los empleados y decirles, soy una oficina de puerta abierta, que tú puedes venir a hablar conmigo y comentarme lo que necesitas, que tú no te sientas intimidado al venir a hablar conmigo como jefe, sino que tú te sientas en libertad de venirme a decir. Porque si uno los intimida, ellos se van a callar las cosas que tienen que decir a veces, las que no tienen que decir y hasta las que tienen que decir. Okay. Entonces, facilitarlo. ¿Cómo? Semanalmente, a diario. No seamos de los líderes que simplemente esperamos hasta fin de año para hacer, como quien dice, el review o el reporte de desempeño del empleado y ahí decirle todas las cosas que hicieron mal. No, ¿cómo es tu comunicación constante? Cada cuánto tú das un feedback a tus empleados de cuando están haciendo algo bien y cuando también necesitan implementar. Entonces, ¿cómo construimos o retroalimentamos esta comunicación constante? Entonces, facilitar. A diario, abriendo conversaciones de cómo está, de cómo va todo, de qué necesita, de cómo puedo hacer tu trabajo mejor, pero también proveyendo herramientas. ¿Y cuáles son para esas que ellos herramientas? hablen. ¿Cuáles son esas principales Algunas herramientas? de ellas yo creo que puedo decir, muchas organizaciones tienen sistemas internos Okay. de comunicación, WhatsApp o los que les gustan las cosas sencillas, Trello o Monday, y donde tenemos los sistemas ya organizados y tenemos tareas, tienen fechas, vamos a colocar esto aquí, si no lo ha realizado, haznos saber cómo, o sea, que se haga una cultura de dar un reporte a diario de cómo va el proceso de las tareas que tienen que desarrollar. Muchas veces en una compañía donde yo trabajaba teníamos eso y teníamos un sistema de comunicación. Usábamos sencillo, usábamos Google, el comunicador de Google, y todas las mañanas nosotros llegábamos como empleados, buenos días, un mensaje de cómo están, feliz lunes, y eso lo empezaban a hacer los jefes. Okay. Ellos empezaban por la mañana. Entonces, ¿qué pasaba? Nos daban, como quien dice, luz verde para poder tener comunicación. Y en nuestro departamento teníamos una muy buena comunicación, éramos muy unidos. Entonces, como líderes, de nuevo, ¿cómo estamos facilitando esa conversación a diario entre nuestros empleados? Hay muchas herramientas, hay muchos diferentes que pueden utilizar, como les dije, Trello, Monday, WhatsApp, el Google Chat, hay personas que usan el de Microsoft también, pero todas las mañanas llegan, se comunican, buenos días, hagan eso es súper importante, y no los hagan sentir de que no se pueden comunicar, de que cuando comunican que algo salió mal, ahí mismo llega la consecuencia, el regaño. Entonces, ¿qué pasa? Ellos se van a atemorizar, ellos no van a querer hablar, pero cuando nosotros les decimos, ok, entiendo, sucedió algo, ¿cómo crees que lo vas a solucionar? Eso es otra cosa. A veces, como jefes, tenemos el problema de que les decimos a los empleados, tienes que hacer esto y esto, y así lo tienes que hacer. Entonces, ¿qué pasa? El empleado se acostumbra a que le estén dando constantemente instrucciones. ¿Qué aprendí a hacer yo? A preguntarle, ¿cómo crees tú que tienes que hacerlo? Entonces, ¿qué pasaba? Yo le daba la oportunidad al empleado de pensar,
no sé, si supieras cómo crees que lo deberías de hacer. Okay. Entonces le daba una oportunidad extra para pensar y entonces ellos son seres independientes, ellos pueden pensar por sí mismos, Okay. no tenemos que estarle dando la respuesta constantemente a nuestros empleados. Dejémoslos pensar y facilitemos esas conversaciones para que ellos vengan con sus propias soluciones. Entonces, por eso el coaching es muy importante, porque el coaching no es acerca de decirle a la gente qué es lo que tiene que hacer, sino hacerle preguntas que los pongan a pensar a ellos y analizar cómo lo tienen que hacer para que saquen esa respuesta de adentro. Entonces, es una constante preguntadera, como dice uno, pero es una constante oportunidad para que la persona saque de sí su potencial, que son respuestas que ya ellos tienen, simplemente que ellos no saben que las saben. Ok, Jamie, ¿cuáles son esas principales causas por las cuales nosotros los líderes fallamos? Que normalmente suceden. ¿O que podemos fallar? Que podemos fallar. A veces el pensar que lo sabemos todo. Ok. Yo creo que cuando nos damos la oportunidad de conocer a nuestro equipo, de las diferentes personalidades, porque todos son diferentes, todos son un mundo distinto. Algunos son introvertidos, algunos son extrovertidos, algunos son muy analíticos, hay otros que son muy relajados. Entonces, cuando aprendamos a conocer a nuestro equipo, no es simplemente entrar por la puerta y haga esto, tiene que hacerlo así, es el saber, estoy colocando a mi equipo en la posición o a cada miembro de mi equipo en la posición adecuada. Esta persona que es tan callada, que le gusta concentrarse, que de pronto le cuesta dar una respuesta inmediatamente y siempre me pide, ¿me puede dar por favor 1 hora o media hora o 24 horas para darle una respuesta? Es porque esa persona lo necesita. Pero ¿qué es lo que va a hacer esa persona? Se va a ir a pensar en soluciones. Te va a traer diferentes opciones, pero dale ese tiempo, porque esas personas que son así, son muy analíticas y ellos necesitan tiempo y espacio para dar soluciones. Y cuando uno los presiona, les está causando un daño y los estresa. Y entonces, ¿qué pasa? Esa persona va a llegar a un punto donde va a decir, yo ya no aguanto más, yo no puedo aguantar esta presión. Ahora, hay personas que son extrovertidas, que les gusta hablar, que les gusta conectar, pero los ponemos en una oficina, en una esquina encerrada donde tienen que simplemente trabajar en reportes. Esa no es la posición adecuada para una persona así. Tal vez una persona así le gusta hablar, le gusta estar afuera con el departamento de relaciones humanas o con servicio al cliente, porque su personalidad es hablar. Entonces, ¿cómo podemos identificar la personalidad de nuestros empleados o de cada miembro de cada equipo y ponerlos en esas posiciones adecuadas? Entonces, hay evaluaciones que nosotros como líderes lo podemos hacer. Yo como coach de liderazgo tengo muchas herramientas. Una de ellas que me encanta es DISC. La manejo, soy certificada en la herramienta y ¿qué es lo que justamente hace eso? De reconocer, identificar la personalidad de cada persona, cuáles son sus fuertes, cuáles son sus debilidades y poderlos colocar en la mejor posición. Hay otra herramienta que trabajamos y se llama el juego de liderazgo, que es súper chévere, es súper interactivo y nos sentamos alrededor de la mesa. Una de las cosas que practicamos mucho es sentarnos alrededor de la mesa, en confianza, donde podamos hablar, dialogar y que cada quien pueda expresar sus ideas. Y esto es lo que hace el juego de liderazgo. Es un juego. La gente dice, yo no tengo tiempo para juegos. Créeme que causa impacto porque es algo relajado. La gente llega, uy, vamos a jugar, ¿qué es esto? No estamos acostumbrados a eso. Nos sentamos, hay preguntas que son de pronto un poquito fuertes, pero como estamos en un ambiente tranquilo, relajado, chévere, nos estamos riendo, la gente se suelta y la gente habla sin compromiso, sin sentirse que va a ser acosada o juzgada. Se le hacen preguntas. Se hacen preguntas y entonces ahí he podido ver ideas, han salido ideas de los empleados que usualmente no las dicen en el área de trabajo, en el ámbito de trabajo. Pero porque es no se reuniones facilita. 1 a 1 o grupales. Es en grupo. Esa la hacemos grupal y es algo súper chévere, súper interactivo y después se les entrega un reporte de todas esas conversaciones que hubieron, de las fuertes de cada empleado que participaron en la actividad y se les entrega un plan de acción a los líderes. ¿Pero qué es? Tómate el tiempo de conocer a tu equipo. Uno de esos problemas, regresando a la pregunta que hiciste, es que no se toman el tiempo de conocer a su gente. Entonces los ponen en cualquier cosa, los presionan y después esperan resultados. Entonces ese es un error
bastante grande que yo creo que se puede solucionar. O sea, hay muchas herramientas. Cuando busca la ayuda adecuada, se puede solucionar. Se puede. Bueno, Jamie, una pregunta. ¿El líder se nace o se hace? Buena pregunta. Hay gente que en su crecimiento, yo pienso que al nacer, la educación, la manera como sus padres lo crían, va forjando esa personalidad y es más fácil para ellos hacerlo, porque crecen en un hogar de comunicación, crecen en un hogar donde ya tienen buenos líderes, sus padres. Pero aquellos que de pronto no tienen esa bendición de crecer en un hogar donde sus padres a veces no existen, no están, y ellos lo único que ven y han experimentado es rechazo, es maltrato. Posiblemente esa persona hubiera tenido la oportunidad de ser un muy buen líder a temprana edad, pero no tuvo un ambiente que lo rodeara de eso. Entonces ahí tiene que hacerse. Ahí tiene que tener una decisión muy personal en decir, para conmigo, quiero cambiar y no quiero seguir siendo igual. No lo sé todo, porque yo creo que esa es otra parte muy importante. Los buenos líderes son aprendices. Los buenos líderes siempre están aprendiendo. Tienen un deseo constante de saber más, de ser mejores, de crecer personalmente. Entonces ahí es cuando se forman, ahí es cuando se hacen. Porque yo, a pesar de que me faltó mucho liderazgo en ciertas áreas creciendo, llegó un punto donde yo dije, yo sola no puedo. Y yo me creía que me las sabía todas. Créeme que yo he estado en posiciones de liderazgo a muy temprana edad, desde los 12 años. Siempre fui una líder en mi escuela. Yo siempre, hasta las muchachitas, me acuerdo que yo era líder desde la primaria y yo llevaba mi lonchera y entonces las otras llevaban su lonchera también y yo les decía, muchachas, para que todas comamos de todo, juntemos las loncheras de todas. Y hacíamos eso. Yo me acuerdo que todas cogían sus Cheetos y las ponían en una sola lonchera y lo revolvíamos y todas comíamos de todo y me seguían la corriente, yo decía. Entonces ahí es que yo me devuelvo y yo digo, es que yo tenía eso desde mucho antes, pero no necesariamente era la mejor manera de hacerlo, entonces me tocó hacerme, me tocó crecer personalmente para llegar a donde estoy hoy y sigo creciendo, porque todos los días aprendemos, yo todos los días aprendo algo nuevo, me lo enseñan mis hijos, me lo enseñan mis clientes, me lo enseñan personas completamente ajenas a mí, entonces yo creo que es de las dos cosas. Muchos nacen porque nacen en un hogar donde los forman, donde tienen esa bendición, esa oportunidad y van creciendo con eso. Pero yo creo que uno se hace constantemente un buen líder. Todos los días nos hacemos mejores líderes porque tenemos que simplemente seguir creciendo, ¿no? ¿Y cuál es ese mejor consejo que tú le puedes dar a una persona para desarrollar su liderazgo? Escuchar. Yo creo que esa es una de las cosas más importantes, es aprendamos primero a escuchar y a callar. Es muy difícil callar. Nos gusta hablar, es que simplemente somos seres humanos. Esta boca, esta voz, porque fue uno de los Mi papá siempre me decía, Betty, ¿cuántas orejas tenemos? 2 orejas y una boca. Eso era justo lo que yo te iba a decir, porque es que esta boca, a pesar de que es una, nos mete en muchos problemas. Entonces, el aprender a usar más el oído y aprender a callar ha sido una de las habilidades que a mí me ha ayudado muchísimo como líder a meterme en menos problemas. Menos broncas. Menos broncas y a ser más efectiva. ¿Por qué? Porque me tomo el tiempo de leer el lugar, de escuchar, de conocer a la persona y de pronto antes de hablar o de juzgar o de asumir, el escuchar me ayuda bastante. Entonces yo creo que eso es una de las cosas que más tenemos que ejercitar como líderes. Hablar menos y si hablamos que sea para edificar, que no sea para aplastar, que no sea para juzgar, que no sea para asumir cosas, porque tendemos mucho a hacer eso, asumir. No, es que simplemente no lo quiso hacer porque no quiso. Pero, ¿por qué? ¿Por qué no tomar el paso extra de preguntar qué sucedió con esta tarea que te di? ¿Hay algo que haya sucedido? ¿Hay algo en lo que te pueda ayudar? Entonces, siempre el no asumir, esa es otra cosa que para mí es súper importante, no asumir, escuchar más y hablar menos. Hablar menos. Para que no me metan problemas. Sí. Bueno,
Jamie, ¿y cómo podemos nosotros romper nuestras limitantes? O aquellas personas que pensamos que tenemos limitantes, ¿cómo se pueden romper? Yo creo que basta también a conocernos más a nosotros mismos. No nos tomamos a veces el tiempo de conocernos. Como te dije, soy una mujer de fe. Y hay un verso que me mueve a mí constantemente y dice, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Okay. Y eso es algo que a mí me ha ayudado a ser arriesgada. Okay. Eso es algo que me ha ayudado a mí a verme de otra manera, porque uno tiende a decir cuando te pasa algo malo en la vida, es que metí la pata, es que fallé, es que no soy la mejor, es que no soy suficiente. Siempre me estoy, exacto, y me paro en el espejo y me juzgo y me echo todas las culpas encima. Cuando yo aprendí que, yo dije, si algo malo me pasa es por algo. Y tal vez muchas veces, sí, uno tiene que tomar responsabilidad. Uno tiene que tomar responsabilidad de sus acciones. No es de que todo es la culpa de los demás y dónde está mi responsabilidad. Okay. Entonces, yo creo que aprender a tomar responsabilidad de nuestras acciones nos ayuda mucho a nosotros a lidiar con los limitantes. O sea, si yo me voy a dormir a las 3 de la mañana cuando yo sé que tengo una entrevista mañana a las 7 de la mañana y me quedé viendo toda la serie de Netflix hasta las 3 de la mañana, al día siguiente me cogió la tarde, me levanto a las 6:25 corriendo y el lugar está a más de 45 minutos. O sea, no es que yo no sirva, no es que yo soy mala, no, son las decisiones que yo tomé. Por lo tanto, eso me limita porque yo misma me estoy seteando para fallar, para fracasar. Entonces, cuando yo tomo responsabilidad de mis acciones, cuando yo sé que tengo algo importante que hacer, pues me disciplino. Okay. Me disciplino. Entonces, cuando yo estoy haciendo constantemente pasos en crecimiento personal, me tengo que disciplinar, me tengo que ir a la cama más temprano. Pues si de pronto estoy lidiando con ciertas libras que me pueden limitar al decir, no, es que estás mal de peso, es que no te ves bien, pero ¿por qué estamos ahí? ¿Qué decisiones estamos tomando? Ahora, no es que soy enferma y no puedo bajar, ok, pero ¿cómo está tu alimentación a diario? ¿Cómo te alimentas? ¿Cómo te cuidas? Entonces, ves, es un efecto de una bola de nieve que lleva una cosa a la otra, entonces tomar responsabilidad por mis acciones. Si no estoy donde estoy hoy, exacto, es por mi falta de disciplina y no quiere decir que es que no soy mala, que es que soy mala y no soy suficiente, es que no me estoy dedicando lo que yo me tengo que dedicar. Entonces, ¿qué hago yo todos los días? Yo todos los días, yo me agarro de ese versículo, si algo malo me pasó, ok, borrón y cuenta nueva, mija, párese, sacúdase el polvo y para adelante, esto la hizo más fuerte, ¿qué es lo que sigue? Hay otro que me gusta mucho y es, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y verdad, si yo lo tengo a Él, ¿por qué yo voy a tener miedo? Entonces, yo no me paso toda la vida haciendo cosas con miedo, porque yo sé que Dios está de mi lado. Y sea que algo malo me pase, sea que algo bueno me pase, vuelvo y me agarro. Todas las cosas ayudan a bien. Entonces, para mí la fe es muy importante y eso es algo que para mí me ha ayudado a lidiar mucho con esos limitantes, a saber quién soy yo y de quién soy yo. Okay. Entonces, eso para mí ha sido mi estandarte, lo que me levanta y lo que me dice, si Él me creó, yo tengo valor. Si Él me creó y me hizo así, chiquita, con ciertas limitaciones, con ciertas cosas que yo de pronto mala memoria, ciertas cosas que uno dice, pero es que porque no soy como la 90, 60, 90, la supermodelo que tiene altura. Por algo es. Por algo Él me hizo con ciertos parámetros, diámetros, estatura, porque así a Él le plació. Y yo no soy nadie para decirle a Dios por qué me hiciste de esa manera. Así que yo aprendí a ser agradecida por quién soy yo, por lo que tengo, y obviamente no quiere decir que me voy a quedar mediocre, así como estoy bien, no, voy a mejorarlo. ¿Cómo hoy puedo hacer mejor la Jamie que conocí ayer? Entonces, no es la competencia, no es la que sale en las redes sociales que supuestamente es mejor que yo, porque mi competencia soy yo misma. Cuando yo me paro en el espejo, yo digo, Jamie, ¿cómo puedes ser mejor tú hoy a como fuiste ayer? ¿Cómo puedo ser hoy mejor mamá que ayer de pronto no cociné lo que tenía que cocinar, de pronto ayer no tendí la cama como la tenía que tender, o no doblé la ropa, o no hice el laundry, o no compré, no hice la compra en la casa, o de pronto ayer no me comporté como tenía que comportarme con el cliente o llamarlo. Ok, fallé, pero ¿cómo lo puedo arreglar hoy? Esa es mi limitación. Mi limitación está en
Mija, párese, sacúdase y depende de usted si lo hace o no lo hace. Si no es mejor que ayer, es su decisión. Entonces, por eso yo te estaba diciendo, el ser responsable de nuestras acciones y nuestras decisiones nos ayuda bastante a ser mejores y a vencer nuestras limitaciones, porque pues sí, o sea, no somos perfectos, pero aprendernos a conocernos somos y aceptarnos. seres imperfectos. Exacto, a conocernos. Entonces, ¿cuál es mi fuerte? Si mi fuerte es hablar, pues entonces por eso soy speaker. Y si mi fuerte he aprendido a ser el callar, por eso soy coach. Sobre todo lo más importante, yo digo, el propósito, ¿no? Correcto. Propósito. ¿Y cómo hacen esas personas que todavía no conocen su propósito a que lo puedan conocer? Que lo busquen. Ok. Es tan sencillo como decir, no sé cuál es, pero ¿qué tengo que hacer para descubrirlo? Okay. Y una de las cosas que a mí me ayudó bastante fue devolverme en mi historia. Okay. El acordarme en mi niñez, mi vida, mi historia. Yo creí que yo no tenía una historia, la verdad. Yo decía, yo soy una mujer ordinaria, no tengo historia. O sea, todas tienen una historia que contar y yo no tengo nada que contar. Pero cuando me puse a devolverme, yo dije, casi muero a los 3 años por un vidrio que se me enterró en la cabeza y muero desangrada por una milésima de centímetro. No morí. Después me dio meningitis. Otra vez. Porque sigo viva. Entonces voy a la palabra que tú dijiste, propósito. Okay. Porque es que todos fuimos creados con un propósito. Y cuando nosotros sabemos quiénes somos y de quién somos, sabemos que hay una tarea. Entonces, ¿en qué eres buena? ¿Para qué eres buena? ¿Te gusta hablar? ¿Te gusta animar? ¿Te gusta pintar? ¿Te gusta de pronto organizar las cosas? Eres una persona súper organizada. Entonces vamos a pensar en esos talentos que tenemos, en esas habilidades y cómo podemos direccionarlas a tu propósito final. Entonces ahí yo me senté, siéntate, coge, es tan simple. Mira, no hagamos la vida difícil, la vida es simple, sino que es difícil mantenerla así. Cojamos simplemente una hoja de papel y siéntate a escribir cuáles son tus fuertes, cuáles son las cosas que te encantan hacer más a ti. No, pues me gusta escuchar, o me gusta hablar, o me gusta animar a la gente, me gusta escribir, me gusta pintar, me gusta cantar. Hay personas que se sientan y dicen, yo no sirvo para nada. No, sí sirves, simplemente que no te has tomado el tiempo en analizar cuáles son tus fuertes. Y con una sola cosa que nosotros identificamos que es nuestro fuerte, podemos hacer muchas cosas. Porque como te digo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Yo puedo hacer muchas cosas cuando quiero hacerlo. Cuando no lo quieres hacer, obviamente nos vamos a llenar de limitaciones y nos vamos a parar en el espejo a lamentarnos de todo lo que no podemos hacer. Pero cuando nos enfocamos en aquellas cosas buenas, así en lo que sea sí podemos una, hacer. En lo que sí podemos hacer, yo creo que eso nos va a llevar muy lejos. Bueno, ¿y qué consejo le puedes dar a esas personas que comúnmente sufren del síndrome del impostor? Uy, yo lidié con eso mucho. Yo lidié con eso bastante, especialmente al inicio de coaching, porque yo no tenía idea, o sea, como te dije, me gusta hablar y me gusta hablar mucho, pero el escuchar... En términos fáciles de entender para nuestra audiencia, para el que no conozca, ¿qué es el síndrome del impostor? El impostor es que simplemente no nos sentimos capacitados. Okay. Decimos, en el caso mío, cuando empecé a hacer coaching, yo decía, yo nunca he hecho coaching. ¿Qué es eso? ¿Cómo se hace eso? Y como te digo, me gustaba era hablar, escuchar, yo no sabía, o sea, yo escuchaba, pero no escuchaba lo suficiente y para ser coach tienes que aprender a escuchar. Okay. Y para mí, como se me hacía difícil y yo siempre salía con dar una sugerencia, decirle cómo hacer las cosas y entonces el coaching como que nada, no avanzaba y yo decía, nada, yo soy una impostora, o sea, yo estoy aquí tratando de ser lo que no soy. Okay. Yo estoy aquí tratando de dármelas de coach, pero realmente yo no sé ni lo que estoy haciendo ni en dónde estoy parada, pero mi deseo de hacerlo era más grande y yo decía, yo tengo que aprender a hacerlo, yo tengo que hacer esto bien y todos los días empecé intencionalmente, que es una palabra que me encanta, ser intencional, el vivir el momento, el tener intención. Y a veces los latinos tomamos esa palabra mal. Ay, usted tan intencional, usted lo está haciendo aposta. Sí, y dicen, usted lo está haciendo aposta. Sí, lo estoy haciendo aposta porque intencionalmente me tengo que quedar callada y tengo que analizar ciertas cosas. Entonces, vivir el momento y no sentirme mal si no lo hacía bien. Mañana me puedo parar e intentar de nuevo. Entonces, dice, cuando tú quieres ser experto en algo, hazlo por 5 años. Y te vuelves experto. Acabé de cumplir mi aniversario número 5. Así que yo puedo decir ahorita que finalmente yo he salido de eso. Pero lo único que yo le digo es sigue intentando. No
te des por vencido o por vencida. Sigue intentando. Si eso es lo que quieres hacer, a su momento vas a ser una experta si sigues intentando. Pero no esperes de que todo va a ser así al chasquear los dedos como un microondas. A veces tenemos esa mentalidad, ¿no? De que ya tengo que saber hacerlo, pero todos los días aprendemos, como te dije, mientras tengamos mentalidad de aprender y decir si esta realmente es mi pasión, me voy a dedicar a hacerlo, hazlo, inténtalo. Okay. Después de 5 años, si te dedicas, vas a ser un completo o una completa. Un experto. Sí, definitivamente. Bueno, ¿y cuál ha sido ese fracaso más grande que ha tenido Jamie y cómo lo superó y qué aprendió que hoy le ayudó a cumplir sus metas? Uy, ahí sí me la pusiste dura. Dura porque pues he experimentado muchas vergüenzas, pero yo creo que una de esas experiencias fuertes fue el que me hayan echado de esa organización, el que me hayan despedido de esa organización en ese momento. Porque hoy en día yo me paro y yo le doy tantas gracias a Dios por la dueña de esa compañía, que no me trató bien, que me humilló, que me gritó enfrente de mucha gente, que cuando yo creí que estaba en esta posición de manager y era la jefa y todo eso, y que te gritaran enfrente de los empleados y que te humillaran y como quien dice, te dijeran no eras suficiente enfrente de tanta gente, fue duro. Pero hoy en día yo le doy tantas gracias a Dios por esa persona. ¿Sabes por qué? Porque me sacó de mi área de conformidad. Porque si me hubieran facilitado las cosas allá tal vez todavía estuviera quejándome y en lo mismo. Okay. Pero esa experiencia para mí fue como quien dice algo que movió el switch en mi vida y me hizo experimentar que yo podía hacer algo diferente. Okay. Y que yo podía transformar la vida de gente a una manera distinta. Entonces yo creo que eso para mí fue muy duro. Obviamente, a veces uno se siente fracasado como padre, como esposa. Yo creo que en muchas áreas de la vida me he sentido como esposa, yo no sirvo para ser esposa y llevo 23 años ya de casada. Y todos los días y todos los años me tengo que volver a reinventar y decir, ¿cómo hago esto mejor? ¿Cómo lo hago mejor? Porque un año más, Dios mío, ayúdame. Pero tú dijiste algo muy bonito, Betty, en una conversación que tú y yo tuvimos, y es que tú dijiste, a mí me mueve el amor. Y yo dije, Betty, tienes toda la razón. Eso es lo que yo digo y confieso todo el tiempo, el amor, el amor. Y a veces paso por estos momentos tan difíciles, sea en mi vida personal, como mamá, como esposa, como profesional. ¿Qué te mueve? ¿Qué te mueve a ti para una vez sacudirte, quitarte, ¿me entiendes? Y volverte a parar. ¿Qué te mueve? El amor. Y hay un verso también que dice que el amor todo lo puede, el amor todo lo soporta. Y cuando de verdad que uno pone el amor de primero, el amor por su carrera, por su familia, el amor a Dios, el amor por su esposo, por sus clientes, por el equipo, el decir, yo puedo hacerlo porque es que el amor me mueve. Yo creo que eso es el tope de todo. Eso es el tope de todo. Entonces yo creo que lo que yo le invito a la gente es, deja que te mueva el amor. Deja que te mueva el amor, aun cuando sientes de que no tienes nada que dar, busca lo que ahí está. El amor, yo creo que lo último que se acaba cuando uno se va de este mundo es eso. Y eso es lo que nos hace invencibles, imparables. Yo creo que cuando uno se siente amado y cuando uno tiene posibilidades de amar a las personas que uno quiere, wow, eso lo hace uno imparable. Imparable, yo creo que sí, a veces hasta las que uno siente que no quiere. Yo a veces yo me siento que como que no hay nada que dar y yo digo, Señor, sácamelo de lo profundo donde está y mira que sale. ¿Por qué? Porque realmente el amor yo creo que es una de las cosas más importantes. Entonces, amemos lo que hacemos, amemos a nuestras familias, amemos a nuestros clientes, amemos a nuestro equipo. A veces nos cuesta eso, ¿no? Porque a veces nosotros queremos amar y a las personas que nos han hecho bien, a nuestra familia, a nuestro esposo, a nuestros hijos, a las personas que siempre hemos tenido buena relación. Pero eso como el talismán, ¿no? Como lo duro para nosotros los seres humanos, ¿no? Poder amar a aquellas personas que en algún momento hemos pensado que nos han hecho algún mal. Pues mira, para cerrar, y acabamos de pasar la semana de resurrección. Y yo creo que ese es el amor más grande jamás mostrado en este mundo. Lo maltrataron, lo juzgaron, lo humillaron, lo latigaron
lo trataron de lo peor, lo humillaron de tantas maneras y él, por amor, dio su vida por este mundo. Y yo a veces digo, si a él, que siendo Dios, se hizo hombre y vino a esta tierra, pasó por todo eso, ¿qué me hace pensar que a mí como ser humana no lo tengo que pasar? Entonces ahí es cuando como quien ahí dice, el tema es que el orgullo, ¿no? Nos sí, pone me pone pies en tierra y me hace pensar, pues, si lo hizo Dios, porque yo no voy a pasar por eso. Entonces, si Él me amó tanto, yo tengo que amar, porque esa es la muestra más grande de amar a aquel que no te ama, regresar con amor, y es duro, pero yo creo que se puede hacer. Yo creo que se puede hacer. Tenemos que trabajar en ese orgullo, porque a veces cuando suceden esas cosas es el orgullo y el ego lo que más nos da. Exacto, pero siempre regresemos a ese momento, ¿no? Si lo vivió él, así es. ¿Por qué no lo voy a vivir yo? Bueno, y Jamie, ¿cuál ha sido ese miedo que ha sentido que a lo mejor la ha podido paralizar y cómo lo superó? Yo creo que el miedo a no querer hacerlo más. Okay. Porque siempre me he caracterizado mucho por ser, pues pienso yo, imparable, como que siempre quiero y no paro y sigo y cuando llego a un punto donde digo, no tengo ganas, no tengo fuerza, ya no tengo que dar. El día que yo llegué a ese punto, perdimos a Jamie. Entonces, de pronto ese es uno de los miedos más grandes, el perder la fuerza y el ya no querer hacerlo más. Entonces, yo creo que eso es algo con lo que constantemente yo me levanto y digo, Jamie, no quiero hacerlo, pero mija, párese, sacúdase y hágale. Entonces, eso es eso. Yo creo que, no sé si estoy siendo clara en eso, pero es el miedo de ya no querer hacerlo más. Bueno, Jamie, ya para terminar, del método Fénix, ¿conoces qué es el método Fénix? No, cuéntame. Bueno, el ave, ¿no? Yo sé que es un ave. Bueno, yo escribí mi método Fénix. Ok, listo. Dentro de mi libro, ¿sí? Bueno, sí. Sí, es un acrónimo, cada letra es un factor. La F, la felicidad, la E del éxito, la N, los no negociables, la I de la inspiración, ideación, que nos lleva a una acción. Y la X es el factor X, que habla de los dones y talentos, lo que tenemos cada ser humano que nos diferencia de cada persona en el planeta. Para ti, te voy a preguntar, ¿cuál es tu factor X? Mi factor X. ¿Qué es lo que te diferencia? Yo creo que el querer ayudar a la gente a salir adelante, por lo mismo. Esa palabra imparable para mí es algo que me identifica. He sido imparable desde chiquitica. Mi mamá me decía, Jamie, usted desde que nació, usted salió con las pilas de ready, pero al 100%, usted no quería parar. A los 9 años ya querías dejar el diaper, a los 9 años ya querías caminar. Entonces, eso, como que ser imparable, el dar, el ayudar a la gente, y si yo los veo que se caen, venga, yo los paro. Es como que siempre yo quiero ayudar a que la gente se pare, no quiero verlos en el piso. Entonces, yo creo que de pronto ese es uno de mi factor X, el ser imparable y el ayudar a la gente a que se paren. Yo creo no es. Mi factor X es. Mi factor X es, y estás en lo correcto, acabas de decir lo que es, porque las palabras tienen poder. Así es. Y eso es una de las cosas que también yo digo bastante, ten cuidado con lo que dices, cómo lo dices. Las palabras que escogemos, y mira lo chistoso que acabé de decirlo y me lo hiciste caer en cuenta, es muy importante cómo escogemos nuestras palabras. Así es. Entonces mi factor X es ese, es el ser imparable y el ayudar a la gente a ser imparable. Y el siempre decir, yo puedo hacerlo, porque con Él todo lo puedo. La fe a mí me mueve y con Él todo lo puedo. Y el día que yo no puedo, es porque ya Él no está conmigo, y entonces ese sería uno de mis miedos más grandes. Perder la presencia de Dios. Yo creo que eso sería el miedo más grande, porque el día que ya no la tenga, yo no soy yo, ya no existo, ya no vivo. Y ahí ese sería mi fracaso más grande. Entonces, todos los días me levanto diciéndole, Señor, no me sueltes, no me dejes sola, protégeme. Yo creo que eso sería, realmente pensándolo bien, sería el miedo más grande, el que Dios se apartara de mí. Porque es que si yo he hecho lo que yo he hecho hasta hoy en día, es por Él.
Es por él, no hay otro motivo. Y yo le puedo ayudar a la gente con herramientas. Siempre les digo, yo te voy a dar herramientas para que pares tu negocio, para que lo saques adelante, lo hagas próspero, efectivo. Pero la herramienta número 1 es la fe, porque podemos tener todo eso, pero si tú no crees que puedes hacerlo, olvídate, es en vano. Así es. Entonces, eso sería lo que te podría decir. Ese es mi factor X. Excelente. Ser Bueno, imparable. así es. Bueno, Jamie, entonces, ya para terminar, tenemos una dinámica que estamos haciendo en todos los programas. Es un juego de palabras, un Listo. juego de ping-pong. Ay, ¿Listo? ok, Entonces, listo. yo te digo unas palabras y tú me contestas con lo primero que se te venga a la cabeza, sin pensarlo mucho. No, pues la coach ahorita, porque eso es lo que le hago yo a mis clientes. No lo piense mucho. Sí. Listo. Bueno, verano o invierno, Verano, café o soda, café, pasión o disciplina, pasión, porque eso lo lleva a uno a la disciplina. coaching individual o grupal, Grupal, me gusta. crecimiento personal o profesional, Personal. ¿sí? ¿Arriba o abajo? Arriba, Amén. Pero... todo el tiempo. Arriba, arriba, arriba. Y me pusiste a pensar en el individual o el grupal, pero yo creo que me encanta hacer el individual, Ok. pero me encanta el grupal porque puede impactar a muchas personas más al Ok. mismo tiempo. Entonces, ahí me pusiste como que, uy, porque me ¿Cuál? encanta ese uno a uno, el hablar con la persona, es un placer Ok. el sentarme con alguien a que me deje hacerle coaching, porque abre su corazón y eso es un privilegio, no cualquiera lo tiene. Pero el grupal también me encanta porque pues podemos afectar a muchos más al mismo tiempo. Así que no, Betty, gracias Ok. por Bueno, y- todo esto. Claro que sí. Bueno, y para finalizar, ¿Cali o Atlanta? Cali es Cali, lo demás. Cali es Cali. No, pues entonces Palmira, porque yo soy de Palmira. No, pues Palmira, porque de ahí esa es mi raíz, esa es mi gente, ahí crecí. Y gracias a Dios estoy teniendo la oportunidad de regresar más y conectar con mi Así gente, mis es. raíces. Así que eso le digo yo a la gente, reconecte con sus raíces. Atlanta es una ciudad espectacular, pero tenemos un inicio, una raíz, así que Palmira, mi Palmira bello, ahí está mi mamá. Palmira, a ver. Ahí tengo un Bueno, pedazo en mi corazón todavía. ¿Y salsa o vallenato? Ahora sí ya la última. No, salsa. Yo crecí con la salsa y con la salsa me quedo. ¿Y buena bailadora? Yo tiraba paso bravo. Ahorita ya me comporto un poquito más, pero sí, era una tremenda bailadora cuando era muchacha. Pero Ok. sí. Bueno, Jamie, ¿y ahora cuáles son tus redes para que todas las personas que vieron este programa quieran conectar contigo? Bueno, me encantaría que nos podamos conectar, porque me encanta la conexión, me encanta relacionarme con la gente. Me pueden encontrar en Instagram, Ok. en LinkedIn y en Facebook como Coach Jamie. Se escribe Coach C-O-A-C-H. Sí. Jamie, J-E-I-M-Y. Ok. Y así me encuentran. Simplemente pongan Coach Jamie. Es más, si quieren lo ponen en Google y entonces ahí les salen todos. El Instagram, el LinkedIn, el Facebook, todas las partes en donde estoy metida. Porque hago muchas redes sociales y conexión y hago muchos eventos de networking. Entonces ahí ustedes van a ver mi nombre regado por todo lado. Pero me encantaría poderlos conocer y conocer un poquito más de su historia para que me enriquezcan a mí también. Así es, bueno, y muchas gracias en serio por estar aquí compartiendo con nuestra audiencia. No, a ti, Betty, muchísimas gracias. Hoy es uno de esos como quien dice, lo hice, lo logré, estuve con mi Betty preciosa, era algo que quería, como te dije, hacer hace mucho tiempo. Yo creo que ayudas y enriqueces la vida de mucha gente y hoy lo has hecho conmigo. Así que muchísimas gracias por tenerme aquí. A ti, Jamie, gracias por acompañarnos y enseñarnos tanto acerca del liderazgo. Con mucho gusto, es un placer. Aquí Bueno. estamos a servirles. Y ustedes ya saben que si les gustó este programa, por favor compártalo con todos sus amigos, familiares, denle like, porque así mismo vamos a poder continuar con este programa y crecer nuestra audiencia y traerles invitados así de lujo donde podamos aprender todos tanto. Muchas gracias.